amigas y amigos, bienvenidos a este programa que hoy dedicaremos especialmente a Miguel Hidalgo y Costilla y tendremos por lo tanto un acercamiento a su vida. El llamado padre de la patria nació el 8 de mayo de 1753 en las cercanías de Pénjamo, Guanajuato, en un rancho llamado San Vicente. Su padre se llamó don Cristóbal Hidalgo y Costilla y su madre Ana María Gallaga. Lo bautizaron a los 8 días de nacido, como se acostumbraba en aquel tiempo, y le pusieron 4 nombres: José, Miguel, Gregorio, Ignacio, por lo que su nombre completo fue José Miguel Gregorio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga. Su infancia fue tranquila y alegre, y creció conviviendo con sus 3 hermanos en el ambiente del rancho y la hacienda. Cuando tenía 12 años, su padre lo llevó junto con sus hermanos a la ciudad de Valladolid, que actualmente se llama Morelia, para que pudieran estudiar. Hidalgo sentía una gran admiración por el trabajo de varios sacerdotes y pidió estudiar para ser sacerdote en el Colegio de San Nicolás. Allí, como un buen estudiante, aprendió el idioma francés que, a través de diversas lecturas, le permitió conocer el pensamiento de los europeos de su tiempo. Pero Miguel no solo pensaba en Europa. Para estar más cerca de su pueblo, también aprendió el náhuatl, el otomí y el purépecha. Pero ¿cómo era Hidalgo en la escuela? Hidalgo se aplicaba tanto al estudio que por su sagacidad y astucia, sus compañeros lo apodaron el zorro. A los 20 años de edad ya había terminado el bachillerato, y a los 25 fue ordenado sacerdote. De alumno pasó a ser maestro, y 2 años después fue el director del mismo colegio donde estudió. Cuando comenzaba su trabajo como director, ingresó al colegio un muchacho que fue su alumno y también sería famoso: José María Morelos y Pavón. A Hidalgo le llamaban hombre culto y progresista, porque siempre quería aprender más. Le gustaba mucho el arte, la música y la literatura. Aprendió también labores del campo, porque con su trabajo social quería ser un verdadero apóstol en favor de la comunidad. Y permítanme decirles el nombre de Morelos, su buen alumno, porque a veces solo lo conocemos por su nombre corto. Él se llamaba José María Teclo Morelos Pérez y Pavón. Y lo repito con mucho gusto: José María Teclo Morelos Pérez y Pavón. Un nombre largo que, en los libros de historia, muchas veces prefieren acortar. Hidalgo no quería pasar toda su vida en un colegio. Fue maestro durante 14 años, pero al cumplir 39 años, dejó su querido colegio para convertirse en un cura de la iglesia en Colima. Al año siguiente lo nombraron párroco de San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato, y más adelante, en 1802, cuando murió su hermano Joaquín, que también era sacerdote, ocupó su lugar como cura de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, también en Guanajuato. Algunos piensan que los sacerdotes solo celebran misas, bautizos, confiesan y casan, pero en realidad los sacerdotes no solo se dedican a los sacramentos, pueden hacer muchas cosas más en favor de la comunidad. El contacto que Hidalgo tuvo en su infancia con los artesanos de su pueblo le facilitó el aprendizaje de diversas artesanías, por lo que, como sacerdote, tuvo la oportunidad de ayudar a su gente instalando varios talleres de artesanía e industria, por ejemplo, de alfarería, curtiduría, carpintería, herrería y otras labores. Enseñó a leer a los indígenas y les enseñó también trabajos de apicultura, es decir, a trabajar con las abejas. Excavó una noria y plantó vides y moreras. Y si tú no sabes qué son las moreras, yo te digo que es una plantita y es muy importante.
Quizás nunca las hayas visto y no sabes para qué sirven las moreras, pero sus hojas son muy importantes porque sirven para alimentar al gusano de seda. Así que Hidalgo ayudaba con estas cosas a producir seda. Y no solo eso, sino que también formó una orquesta. Con esto se demuestra que Hidalgo era un cura muy alegre y emprendedor. A Hidalgo, como a muchos sacerdotes, le dolía la pobreza de sus fieles. Por eso siempre buscaba una aplicación práctica y un valor comercial a todos los oficios que enseñaba a sus fieles. Él sabía que esas actividades productivas podían elevar el nivel de vida de los habitantes de Dolores y sus alrededores. Con esta manera de ser, Hidalgo no solo se ganó el respeto, sino también el cariño de sus feligreses. Esto explica por qué tuvo tanta influencia en ellos. Bueno, y Miguel Hidalgo siempre tenía una mente despierta. Siempre se preguntaba cómo ayudar a los demás y también por qué existía la esclavitud y la desigualdad. De hecho, estos cuestionamientos lo hicieron tomar las ideas liberales que lo caracterizaron. Y es que, lamentablemente, en aquel tiempo, muchas personas estaban descontentas por la situación que se vivía en este país que antes se llamaba Nueva España. Ante tal descontento, Hidalgo decidió reunirse con un grupo de personas para buscar una solución a los problemas. Él sabía que la unión hace la fuerza y que sin colaboradores es difícil conseguir los ideales. Todos sus colaboradores fueron muy importantes. Desde 1808 comenzaron a reunirse para buscar la independencia. Hidalgo se puso en contacto con Allende y también con Juan Garrido, quien se encontraba en el batallón de Guanajuato. Con la protección disimulada del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez y el teniente Mariano Abasolo, formaron en secreto una conspiración en contra del gobierno de España. Eso no era nada fácil, porque si alguno de los gobernantes se enteraba, su destino era la muerte inmediata. Por una parte, a Hidalgo le daba miedo el riesgo que corría, pero, por otra, al ver la situación del pueblo, se llenaba de valor y buscaba cómo acabar con la injusticia. Por eso, sus fieles entendieron lo que estaba buscando y lo comprendieron. Y es que hay que pensar que no era fácil para un sacerdote que predica la paz y el amor pedir al pueblo que utilice la fuerza y la violencia contra sus enemigos. Imagínense cómo estarían las cosas para que Hidalgo tuviera que llegar a este extremo. Él sabía que los gobernantes no estaban siendo justos y por tanto no eran una autoridad legítima. Ellos habían sido los que, por sus injusticias, habían iniciado ya la violencia, y a Hidalgo no le quedaba otro remedio que la lucha y la fuerza para defender los derechos y la libertad. Así fue como se dio el famoso grito de la independencia. Él tenía ya 8 años como párroco en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Guanajuato, aquel 16 de septiembre de 1810. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando Aldama llegó presuroso para informarle que habían descubierto los planes del grupo. Todo podía venirse abajo si no hacían algo de inmediato. Y es que ellos tenían planeado iniciar la lucha para el mes de octubre, pero ahora no les quedaba otra alternativa. O lo hacían en ese momento, aunque faltara más organización, o no podrían hacerlo después. Fue así como Hidalgo, valientemente, decidió adelantar los planes aceptando las consecuencias que, seguramente, los llevarían a la muerte. Hidalgo llamó de inmediato a Allende, a José Santos y a su propio hermano Mariano, quienes le respondieron de inmediato. En ese momento tocó las campanas para convocar, no a la reunión sagrada, sino a la lucha por los derechos. Todos sus seguidores se reunieron frente a la iglesia, con pocas armas pero con una gran esperanza, vestidos pobremente, pero con el deseo de libertad. Cansados de ser explotados, pero con el deseo de trabajar para heredar a sus hijos una tierra mejor, el pueblo gritó: ¡Viva la independencia! ¡Viva la América!
¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Luego se dirigieron a la prisión y obligaron al alcalde mediante amenazas a que dejara en libertad a los presos. Ellos fueron los primeros en sentir el espíritu de libertad y se unieron a la causa. Al grupo se le llamó los insurrectos o los insurgentes. Ese fue el principio de la lucha contra el yugo español. Bueno, ¿y quiénes siguieron a Hidalgo? En realidad, era muy poca gente, además de los que salieron de la cárcel que no estaban informados de su causa. Así que aquí empezamos a ver que no todos los que lo siguieron querían hacer lo que Hidalgo deseaba hacer. Por esta razón, algunos de ellos se aprovecharían para hacer desastres o asesinar sin una razón en particular. Hidalgo, con apenas unos 300 hombres, se dirigió a San Miguel el Grande, que ahora se llama San Miguel Allende. En el camino se le unieron más personas, y ya en San Miguel se les incorporó el grupo de Allende. Cuando llegaron a Totonilco, Hidalgo tomó una imagen de la guadalupana como estandarte de su búsqueda de libertad. El 21 de septiembre llegaron a Celaya y al día siguiente Hidalgo quedó al mando supremo del movimiento. Sin embargo, precisamente ahí empezarían algunos problemas que tendrían que resolver, como los siguientes. ¿Qué les darían de comer a todos los seguidores? ¿Cómo juntarían más armas? Las cosas no eran nada fáciles. Necesitaban víveres y armas urgentemente, por lo que fue necesario hacer saqueos. Y el lugar que tenían más cercano para hacer un saqueo importante era Guanajuato. Cuando Hidalgo llegó a Guanajuato, el intendente de la ciudad no quiso colaborar con ellos y se escondió con sus hombres en el edificio de la Alhóndiga de Granaditas. Allí también escondió los víveres y fondos públicos. Hidalgo le pidió que colaborara para la causa y se rindiera, pero el intendente no aceptó. Hidalgo trató nuevamente de convencerlo de que le entregara víveres por la buena, pero él se rehusó, y así fue como inició la batalla. Quienes conocen la Alhóndiga saben que es como una especie de fuerte, con paredes y ventanas muy altas. Parecía imposible que alguien llegara a la puerta sin que lo mataran. Afortunadamente, un muchacho apodado el Pípila ayudó a la toma de la Alhóndiga. Algunos de los que están escuchando esta historia no se imaginan a un sacerdote luchando con armas y se estarán preguntando si Hidalgo no sintió remordimiento por hacer eso. Ciertamente, era un momento muy difícil para él. Sin embargo, en aquellas circunstancias, las necesidades le hicieron luchar no como sacerdote, sino como militar. Pero regresemos a nuestra historia. Cuando Hidalgo vio el resultado de la toma de la Alhóndiga, quedó sorprendido porque la violencia fue más fuerte de lo que él esperaba. En aquel momento, descubrió que el odio y las injusticias sufridas por sus seguidores buscaban un cauce para desahogarse. La Alhóndiga fue tomada a precio de sangre y la matanza terrible. Había ahí hombres, mujeres, niños, todos muertos, por lo que Hidalgo se preguntó si aquel era realmente el precio de la libertad. Sin embargo, ya no podía detener lo que se había iniciado. De Dolores había salido con 300 hombres y en Guanajuato ya lo seguían 50,000. Podemos imaginar la gran responsabilidad que él sentía, sobre todo cuando invitó a otros sacerdotes al movimiento. Y es que poca gente sabe que hubo muchos sacerdotes que se unieron a Hidalgo para luchar en la causa. Al desconocer al gobierno, Hidalgo tuvo que organizar el ayuntamiento, crear una fundición de cañones, acuñar monedas y dirigirse nuevamente a Valladolid, la actual Morelia. Para ese momento, el obispo de Michoacán se enteró de las muertes ocasionadas por el movimiento y lo excomulgó. Y debemos aclarar que no se le excomulgó por luchar por la independencia,
sino por otras cosas que son causa de excomunión, como por ejemplo, entrar sin permiso a un convento de clausura y secuestrar o asesinar a ministros religiosos. Estas son causas de excomunión, y aunque a Hidalgo le dolió ser excomulgado, tuvo que reconocer que la excomunión era justa porque Cristo está en contra de la muerte y él había causado la muerte de muchos. La fe de Hidalgo no desfallecía, pero, sin embargo, su desesperación le hacía buscar otros caminos. En aquellos momentos pensaría que ya habría ocasión para el arrepentimiento, pero quizá no habría oportunidad para luchar por la independencia, y por ello continuó con lo que ya no podía parar. El 17 de octubre, casi un mes después del inicio de la lucha, estaban en Valladolid, donde se les incorporaron más seguidores. Allí Hidalgo fue nombrado generalísimo, mientras que Allende recibió el nombramiento de teniente general. Luego partieron hacia la Ciudad de México. El 30 de octubre llegaron al Monte de las Cruces. Se enfrentaron al ejército y ganaron la batalla. Después llegaron hasta las puertas de la Ciudad de México, pero en ese momento, aunque Allende deseaba entrar, Hidalgo dudó en hacerlo. Bueno, y es que era difícil tomar la decisión porque, por una parte, Hidalgo pensaba en todas las muertes de sus seguidores y también en la de sus enemigos. Por otra parte, Hidalgo sabía que contaban con poco armamento y su gran enemigo, Calleja, se acercaba cada vez más peligrosamente. Pensemos que no es fácil hablar de libertad cuando se ven los campos de batalla llenos de sangre o cuando se sabe que muchas familias se pueden quedar sin padre, o cuando se ve a los jóvenes caer muertos, o cuando dos seres que tienen el mismo derecho a vivir luchan cuerpo a cuerpo. Por eso, en aquel momento, a Hidalgo le surgieron muchas preguntas. ¿Qué pasaría si entraba en la capital? ¿Ganaría la libertad tan fácilmente? ¿Y si los estaban esperando para aniquilarlos? ¿Las armas y municiones que llevaban los insurgentes serían suficientes? ¿Soportarían sus mal armados y mal alimentados seguidores aquella lucha? Fueron seguramente muchas las dudas que tuvo el padre de la patria y decidió no entrar a la capital. Entonces comenzó la retirada. El 2 de noviembre, avanzó con sus tropas hacia Querétaro, pero en Aculco, su enemigo Calleja los alcanzó. Hubo muchas muertes y deserciones. Ante la derrota, los insurgentes tuvieron que dividirse. Allende y Aldama se fueron a Guanajuato. Hidalgo fue primero a Valladolid y luego a Guadalajara, a donde llegó el 26 de noviembre. Ahí contaba con 7,000 hombres. En Guadalajara organizó el primer gobierno independiente. Puso al frente de la administración a Ignacio López Rayón. 10 días después expidió un documento en el que se declaraba abolida la esclavitud e imponía la pena de muerte a quien no acatara la orden. También quitó los impuestos que pagaban los indígenas. Además publicó un periódico llamado El Despertador Americano. En esos días llegó Allende y se unió a sus tropas. Para ese momento, Hidalgo ya era acusado de hereje, apóstata y cismático, y es que la lucha por la independencia le exigió hacer cosas que, como sacerdote, jamás hubiera realizado, cosas que tuvo que hacer como militar, como, por ejemplo, mandar fusilar a los que lo delataron o mandar ejecutar a todos los prisioneros de guerra españoles. Hidalgo fue considerado hereje porque utilizó la imagen de la Virgen María para incitar a la violencia. Se le llamó también apóstata, es decir, el que reniega de la fe, porque no solamente abandonó su parroquia, sino también sus trabajos sacerdotales para convertirse en guerrero. Y se le llamó cismático por causar divisiones en la iglesia, invitando a los sacerdotes a la lucha. Todo esto le dolía a Hidalgo en lo más profundo de su corazón, pero seguramente confiaba en que, después de la lucha,
tendría la oportunidad de explicar a quienes no los comprendían el porqué de sus actos. Los enemigos de Hidalgo se acercaban a Guadalajara, por lo que Allende y él tuvieron que hacer un plan. Lamentablemente, el 17 de enero en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, sufrieron una terrible derrota. Después de perder armas y municiones, sus fuerzas huyeron en desbandada. Poco después se fue a Zacatecas para reunirse con Allende. Ahí Allende y otros jefes insurgentes lo destituyeron del mando militar, considerándolo responsable de la derrota que habían tenido. A partir de ese momento, Allende fue el jefe. Luego de 2 meses, en marzo, Allende e Hidalgo viajaron hacia Estados Unidos para buscar armas. Lamentablemente ese viaje tuvo un trágico final porque el jueves 21 de marzo de 1811, mientras iban de camino pasando por Coahuila, cayeron en una emboscada en las norias de Acatita de Baján. Allí mataron al hijo de Allende y luego los apresaron a todos. Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez y todos los hombres que los acompañaban fueron hechos prisioneros. Al día siguiente los condujeron a Monclova y de ahí a Chihuahua, donde los juzgaron y los sentenciaron. Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados el 26 de junio de 1811. A Hidalgo lo recluyeron en el cubo de la torre del excolegio de los jesuitas y fue sometido a 2 procesos. Uno religioso, que por las muertes provocadas por el movimiento los degradó en su calidad sacerdotal, y el otro de carácter militar, que lo condenó a morir fusilado por los cargos de alta traición y alevosos homicidios. Hidalgo estuvo encarcelado 4 meses antes de ser fusilado. ¿Se imaginan qué puede pensar alguien que va a ser fusilado? Seguramente tiene una gran cantidad de ideas que se arremolinan en su mente y, sobre todo, un arrepentimiento por los errores y fallas. Pues yo me imagino que también el cura Hidalgo los habrá tenido porque él solo estuvo 7 meses de su vida luchando como insurgente. Fíjense, solo 7 meses de sus 58 años. Por eso, seguramente antes de ser ejecutado, pensaba en cómo lo juzgaría la historia. ¿Como un mal sacerdote? ¿Como un generalísimo destituido? ¿O como un libertador que ni siquiera pudo ver realizado su proyecto? Seguramente le decía a Dios en sus oraciones: muchos me juzgarán solo por mis acciones, pero tú tomarás en cuenta mis motivos. Hidalgo sabía que si los seres humanos escucháramos la voz de Dios, viviríamos el amor y evitaríamos las luchas sangrientas. Hidalgo le habrá pedido perdón a Dios porque no se conformó con solo orar y dar esperanza, y se vio obligado a luchar. También pidió perdón por lo que hizo mal buscando el bien y por la sangre derramada. A cambio ofreció su propia sangre en pago. Pidió perdón por los fieles que se escandalizaron por su conducta y por los creyentes que por su causa dejaron de creer. Pero seguramente pidió que un día todos los habitantes de estas tierras se sintieran como hermanos y supieran conservar con responsabilidad la libertad que costó tantas vidas. Con estos pensamientos y antes de morir, Hidalgo se confesó y pidió perdón por sus pecados, por lo que, en ese mismo momento, se le quitó la excomunión. El 30 de julio de 1811, Hidalgo fue fusilado, y su último día de vida se describe así. Vuelto a su prisión, le sirvieron un desayuno de chocolate, y habiéndolo tomado, suplicó que, en lugar de agua, le sirvieran un vaso de leche que tomó apresuradamente y con gusto. Un momento después, a las 7 de la mañana, se le dio aviso de que había llegado la hora de marchar al suplicio. Lo oyó sin alteración, se puso en pie y manifestó estar listo.
Llevaba un libro en la mano derecha y un crucifijo en la izquierda. Entregó el libro a un sacerdote. Salió del cubo que le había servido de prisión y, avanzando 15 o 20 pasos, se paró por un momento porque el oficial de la guardia le había preguntado si se le ofrecía un último deseo. Contestó que sí. Quería que le llevaran unos dulces que había dejado en sus almohadas. Se los llevaron y los distribuyó entre los mismos soldados que debían de dispararle y marchaban a su espalda. Los alentó y confortó con su perdón y sus más dulces palabras para que cumplieran con su oficio. Como sabía muy bien que se había mandado que no se disparara sobre su cabeza y temía padecer mucho porque aún era la hora del crepúsculo y no se veían claramente los objetos, concluyó diciendo: «La mano derecha que pondré sobre mi pecho será, hijos míos, el blanco seguro al que tienen que dirigirse». El banco del suplicio se había colocado allí, en el corral del referido ex colegio de los jesuitas, a diferencia de lo que se hizo con los otros héroes que fueron ejecutados en la plazuela que queda a la espalda de dicho edificio. Hidalgo marchó con paso firme y sereno, y sin permitirse le vendasen los ojos, rezando con voz fuerte y fervorosa el salmo Miserere Mei, ten misericordia de mí, llegó al cadalso. Lo besó con resignación y respeto. Tomó el asiento de frente. Afirmó su mano sobre el corazón. Les recordó a los soldados que aquel era el punto donde le debían tirar y, un momento después, estalló la descarga de 5 fusiles, uno de los cuales traspasó efectivamente la mano derecha, pero sin herir el corazón. El héroe, casi impasible, esforzó su oración y sus voces se acallaron al detonar nuevamente otras 5 descargas de fusil, cuyas balas, pasando el cuerpo, rompieron las ligaduras que lo ataban al banco. Cayó el hombre en un lago de sangre y todavía no había muerto. Otros 3 balazos fueron menester para concluir con su existencia. De esta manera, terminó su vida terrena el padre de la patria. Cuánta tristeza, cuántos momentos de arrepentimiento por algo que él no vio realizado y que sin embargo nosotros gozamos. Por eso es importante valorar la vida de los héroes de la independencia, para valorar el don de la libertad. Y para la gente que visita Chihuahua, permítanme decirles que la edificación donde Hidalgo fue fusilado ya no existe. En su lugar hay otro edificio que se hizo después, en donde hay un espléndido mural en su honor. Y en el lugar exacto de su fusilamiento está una lámpara que siempre permanece encendida en homenaje a este héroe de la independencia. Pero en este programa falta mencionar algo también terrible. Después del fusilamiento, el cuerpo de Hidalgo apenas cae y se le paga a una persona 20 pesos. Sí, 20 pesos para que, de un solo machetazo, corte la cabeza del padre de la patria. El cuerpo de Hidalgo fue sepultado en la capilla de San Antonio del convento de San Francisco, y su cabeza, como trofeo, fue llevada a Guanajuato junto con la de Allende, Aldama y Jiménez, en donde, encerradas en jaulas de hierro,
fueron expuestas colgadas en las 4 esquinas del patio de la Alhóndiga de Granaditas. En 1821, al triunfar la independencia, sus restos fueron llevados a la Catedral de México, donde descansaron más de 100 años. En 1925, los restos del padre de la patria fueron llevados a la Columna de la Independencia, en donde descansan junto a los otros héroes que nos dieron libertad. Amigas, amigos, de esta manera concluimos con esta breve información sobre Miguel Hidalgo y Costilla y damos pie a un breve requiem que compuse en su honor y con el cual terminaremos este programa especial en honor del padre de la patria. Espero que este requiem sea de su agrado. A las 7 de la mañana, Hidalgo, acompañado por algunos sacerdotes, fue conducido al paredón. Caminó con paso firme y en silencio. Llevaba un libro en la mano derecha y un crucifijo en la mano izquierda. Entregó el libro a un sacerdote. Después le vendaron los ojos. De las balas que le dispararon, una se alojó en su corazón. Poco después le decapitaron. Su cuerpo fue sepultado en la capilla de San Antonio del convento de San Francisco y su cabeza, como trofeo, fue llevada a Guanajuato junto con la de Allende, Aldama y Jiménez, en donde, encerradas en jaulas de hierro, fueron expuestas, colgadas en las 4 esquinas del patio de la Alhóndiga de Granaditas. En 1821, al triunfar la independencia, sus restos fueron traídos a esta catedral, donde descansaron más de 100 años. Primero aquí, junto al altar de los reyes. Posteriormente se trasladaron a la capilla de San José, en esta misma catedral, y finalmente, en 1925, fueron llevados a la Columna de la Independencia, donde reposan custodiados por el hermoso ángel dorado, que vuela libre rompiendo las cadenas, y donde arde perennemente una lámpara votiva que recuerda el sacrificio de aquellos que dieron su vida por la independencia de esta patria. La excomunión nunca fue válida, pues había sido dictada por quien no tenía la competencia para hacerlo. et lux perpetua para él la luz que
Otórgale tu piedad, convierte su sangre derramada en semilla de libertad. Perdona, Señor, sus ofensas. Virtud también es amar. Recibe al Hijo entre tus brazos y dale en tu seno paz. Dale, oh Señor, dale, oh Señor, dale, oh Señor, el descanso eterno, el descanso en la eternidad. Y brille, y brille, y brille para él la luz perpetua. Y brille para él la luz que vence a la oscuridad. Requiem aeternam dona eis Domine. Rompe, Señor, las cadenas y vence la esclavitud. Perdona a quien busca combatiendo la justicia y fraternidad. Dale, Señor, el descanso a quien libertad nos dio. La patria conozca el sacrificio del héroe que hoy cayó. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.